Bien, para poder seguir estudiando el tema y aprendiendo un poco más, tenemos que ya empezar a plantear un problema. Porque la teoría, insisto, está terminada con esto. Entonces, si yo quiero andar un poco y quiero explicar algunas cosas, tenemos que ya inmediatamente plantear algún problema. Y vamos a plantear un problema de los más complicados, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque este es muy simple. Y ¿qué movimiento podemos concebir que tengamos a mano para un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Bueno, podemos concebir, obviamente, un cuerpo que se mueve con aceleración constante, como un auto, que tenga aceleración constante y se va moviendo en un sentido. Bueno, se puede conseguir, ¿no? Pero, digamos, el que yo voy a utilizar es mucho más natural. Y además tenemos la fortuna que en vez de desplazarse en sentido horizontal y que medio que le pierdo de vista, lo puedo plantear en sentido vertical. ¿Qué es ese movimiento rectilíneo uniformemente variado? Ese movimiento que llamamos de caída libre, debido a la aceleración de la gravedad. Estamos en cinemática. No me pregunten por qué los cuerpos caen, o por qué hay una aceleración de la gravedad. Lo vamos a ver un poco más adelante eso. Ahora recuerden, estamos analizando el comportamiento de los cuerpos, no las causas por las cuales se mueve de esa manera. Por lo tanto, ya desde Galileo en adelante sabemos que los cuerpos dejados caer en nuestro planeta adquieren una aceleración constante. La midió hace 400 años, la midió y hoy decimos que tenemos un valor promedio de 9,81 metros por segundo, o sea, 9,81 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? Ese es el valor promedio de la gravedad terrestre, que cambia un poco, lo vamos a ver más adelante. Por ahora, y de acá en más, vamos a suponer, hasta nuevo aviso, que este valor es constante. ¿Ok? Bien. ¿Por qué se llama caída libre o también caída en el vacío? Porque nosotros estamos rodeados de aire, y vamos a ver más adelante eso, bastante más adelante, que, digamos, qué resistencia opone el aire al movimiento. En este caso el aire es un fluido y va a poner una resistencia. Más pronto que tarde vamos a ver la posición que le da, por ejemplo, un plano al movimiento de un cuerpo. Pero el aire es un poco más complicado porque es un fluido, insisto, lo vamos a ver más adelante, en un par de meses. El aire, como ustedes saben, ejerce un rozamiento. Si yo tiro una hoja de papel, hagan la prueba. En clase siempre lo hacemos, agarramos una hoja de papel, la tiramos y va a ir flotando como una pluma y va a caer. Luego, si ustedes la estrujan, la hacen un bollito y la tiran, van a ver que cae de otra manera. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque la hoja desplegada ofrece una amplia superficie de rozamiento, mientras que la hoja, digamos, hecha un bollito, no. Se asemeja más a lo que es una piedra o una bola, una hoja hecha un bollito. Entonces ven ustedes que el mismo cuerpo, que sería la hoja, se va a comportar de maneras distintas, tanto que sea la hoja normal o hecho un bollito. Por lo tanto, ahí estamos viendo que tenemos que incluir, si queremos ser exactos, el rozamiento del aire, ¿no? Y de acuerdo también a la forma del cuerpo. Como eso es muy complicado a esta altura, suponemos que estamos tirando las cosas en vacío. En vacío, la hoja va a caer igual, enrollada, o sea, hecho un bollito, que plana, porque no hay aire. Entonces, de ahí la sencillez del modelo de estudio. Eso se llama entonces caída libre o caída en el vacío. ¿Ok? Entonces suponemos que la aceleración es entonces una constante. Fíjense qué interesante en este caso. Si la aceleración es constante, y ya la conocemos, es dato, cualquier problema de caída libre, ¿cuántos datos necesito para poder resolverlo? ¿Se acuerdan que yo dije que en estas dos ecuaciones, como tengo dos ecuaciones y tengo 4 variables, necesitaría conocer 2? Como una ya la conozco, siempre, solamente en los problemas de caída libre hace falta conocer otra variable. Repito, habría que conocer 2, una ya la conozco. Solamente entonces, con una sola más es suficiente, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Cuando avancemos en el tema. Es importante porque son problemas simples, como ustedes ven, dentro de todo. ¿Cómo escribimos las ecuaciones de caída libre? Bueno, simplemente tomamos estas dos, por ejemplo, b de 0 más, en vez de poner a, ahora pongo g, porque la conozco. Cuando pongo a, se supone que es un valor genérico, que lo puedo conocer o no. Si ya pongo g, ¿qué implica? G es un valor conocido, es este valor que está acá, 9,81 metros por segundo por segundo. Y luego puedo escribir la ecuación de x. Para confundirlos un poco voy a usar y ahora, ¿no? Cambio de g. Es usual. Como el movimiento de caída libre se hace en un eje vertical, a ese eje le podemos llamar y. Por supuesto también x, no hay ningún problema, ¿no? Pero vamos a usar y porque después voy a tener, cuando tenga movimiento en el plano, voy a usar el x para el horizontal y el y para vertical. Eso es absolutamente por convención. Nos gusta así y así lo seguimos haciendo
y repitiendo siempre el mismo tema. Eje X horizontal, eje Y vertical. Entonces, utilizo la variable Y ahora, por supuesto no hay ningún inconveniente, como ustedes se dan cuenta, y igual I0 más B0T más 1 medio GT cuadrado, utilizando esta que está aquí, reemplazándola por A. ¿Ok? Bien. Estas son ecuaciones genéricas. Siempre ahora viene el tema clave, adaptar esas ecuaciones genéricas a un sistema de referencia. Ustedes saben que yo no puedo hablar de movimiento si no hablo de un sistema de referencias. Necesito saber entonces respecto a qué estoy hablando. Y básicamente un eje Y. Pero el eje Y, ¿cómo puede ser? Puede ser para arriba o para abajo, supongamos, ¿no? Lo básico. Eje para arriba, o puede ser para abajo también. ¿No es convencional? Bueno, me obstino en elegirlo para abajo y podría hacerlo también. Y además el cero, ¿dónde lo pongo? En cualquier posición, porque, insisto, es totalmente convencional. Por lo tanto, hay que adaptar estas ecuaciones a qué cosa? A mi sistema de referencia. Entonces ahora sí, planteo un problema clásico. Tengo un edificio de altura H. Yo estoy en la terraza y tiro una pelota como esta, ahí, para arriba, ¿sí? La pelota para arriba, con velocidad inicial de 0. No me pregunten cómo sale la pelota de mi mano. Lógicamente, la pelota inicialmente tiene velocidad 0. Yo la empujo y le doy un impulso, vamos a verlo más adelante eso, le doy un impulso y sale de mi mano con velocidad de 0. Yo empiezo a analizar el movimiento a partir de que salió de mi mano, no cuando hago este movimiento y está todavía con mi mano. Insisto, ese efecto se llama impulso, recuerden la palabra, lo vamos a ver dentro de un mes, un poquito más. ¿Sí? Así que tengo que suponer que analizo el movimiento ya cuando la pelota salió de mi mano y tiene esa velocidad inicial de su 0. Elijo el eje para arriba, ¿sí? Y el origen lo voy a poner acá en el piso. Justo, este es el piso del edificio, donde se junta el eje con el piso, eso lo indico con valor 0. Y el eje apunta para arriba. ¿Cómo es la aceleración de la gravedad? Acá le puse como vector, es hacia abajo, como ustedes saben, ¿no? La aceleración es hacia abajo. Bien, entonces yo tengo todo lo que necesito. Tengo la posición inicial, que es la altura del edificio, y 0. Tengo la velocidad inicial y tengo la aceleración. ¿Ok? Ya puedo plantear entonces las ecuaciones. ¿Cómo va a ser la ecuación de la velocidad? La velocidad respecto a este sistema entonces va a ser más de 0, más, es redundante, pero ¿por qué lo puse? Para indicar taxativamente que la velocidad es hacia arriba, como ustedes ven, y si la velocidad es hacia arriba es positiva respecto al eje. ¿Está claro? Por eso le puse taxativamente, es redundante, ya, como ustedes se dan cuenta, pero lo puse para que ustedes se acuerden que en este caso la velocidad es entonces positiva porque apunta en el sentido del eje. ¿Y por qué puse menos g por t? Menos porque g, ¿para dónde apunta? Apunta hacia abajo. Si el eje apunta para arriba, si el eje apunta para arriba y la aceleración apunta para abajo, la aceleración es un vector con sentido negativo. Recuerden que, como dijimos antes, aunque estemos trabajando con escalares, el sentido hay que preservarlo. En la línea recta, el vector no cambia de dirección. ¿Ok? Por lo tanto, no hace falta usar el versor y, ya lo dije en un video anterior. Pero si es necesario, si este es el eje, es necesario determinar si el vector va para un lado o para el otro. ¿Eso qué es? Lo que llamamos sentido del vector. Y el sentido del vector, ¿quién lo indica? Cuando estoy hablando en escalares, lo indica el signo. Entonces, un vector que es para allá será positivo, un vector que es para allá, el sentido contrario al eje, es negativo. ¿Ok? Eso no debería. O sea, insisto, no estamos usando totalmente las características de vectores, me falta indicar el versor. Pero no lo estoy haciendo porque es un movimiento rectilíneo. O sea que la dirección la puedo obviar, pero no puedo obviar el sentido. Entonces por eso el sentido de G está indicado por este signo menos, porque G apunta para abajo. ¿Está claro? Escribamos la ecuación de la posición entonces. La posición va a ser la posición inicial más I0, ven ustedes, más, porque I0 está en el sentido positivo del eje Y, más de 0t por lo mismo que dije antes, menos un medio g por t cuadrado por lo mismo que dije antes. Entonces estas son las dos ecuaciones que voy a utilizar y son ecuaciones para todo t. Si ustedes alguna vez resolvieron problemas, a lo mejor en la escuela secundaria, olvídense de eso. A veces en la escuela se planteaban por porciones los problemas, ¿no? En una porción del problema utilizaba una ecuación, en otra, y era bastante confuso. Yo me hago cargo a veces de eso, que en los libros es bastante confuso, estoy hablando a nivel secundario. Nosotros en la universidad directamente planteamos ecuaciones para todo t. Estas valen desde t igual a 0 hasta, bueno, infinito, si ustedes me apuran.
¿Ok? Así que estas son las ecuaciones que tengo que resolver. ¿Sí? Tengo dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo tres nada más, como ustedes ven. Velocidad, posición y tiempo. La aceleración la conozco, no es una incógnita, entonces tengo tres, repito, tres incógnitas. Velocidad, tiempo y posición. Por lo tanto, con un dato que me den adicional, ya puedo resolver el sistema. No voy a plantear las ecuaciones en este video, va a ser en el próximo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que yo trato que ustedes aprendan de entrada, y todos los docentes de la cátedra intentamos que sea así. Primero graficar a ver qué es lo que pasa. Después tiremos ecuaciones y veamos los números. Pero ahora yo quiero graficar y ver si puedo analizar qué pasa con el movimiento. ¿Ok? Eso es lo más importante. Entonces voy a graficar como siempre los gráficos de A, aceleración, velocidad y posición, que son las tres variables cinemáticas que tengo que conocer, todas en función del tiempo. Estos son lo que llamamos, ¿se acuerdan? Ecuaciones horarias o paramétricas, funciones que dependen del tiempo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es A en función del tiempo? Es una constante, movimiento uniformemente acelerado, ya dijimos, esto es constante, como acá de agua, ¿no? Ya lo dije, pero lo agrego ahí en la ecuación. Entonces, y vale menos g, ¿no? Porque dijimos que respecto a este eje es negativo. Bien. ¿Cómo es la velocidad? Velocidad tiene esta expresión. Es una recta que tiene una ordenada de origen positiva, v0, y luego, ¿cómo es la pendiente? Algo lo hemos discutido con otras rectas, pero ahora estamos viendo el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Cómo es la pendiente? Negativa, por lo tanto, tiene una pendiente negativa, como ustedes ven, y la pendiente es que por t es constante. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Fíjense ustedes, la velocidad es positiva en t igual a 0. Va decreciendo linealmente hasta que llega un punto que la velocidad vale 0. En este punto, la velocidad ¿cuánto vale? 0. Y luego se invierte y empieza a crecer ya en forma continua, sin límite, negativamente. Bueno, si yo tengo esta expresión y analizo el movimiento, ¿será real? O sea, esta recta, así, ¿representa el movimiento? Sí, fíjense, si yo tiro la bola para arriba, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Háganlo ustedes en su casa. Tiene la velocidad inicial, ¿qué pasa con esta velocidad? Va disminuyendo, como ustedes ven, a medida que pasa el tiempo, hasta que llega un momento en que alcanza una altura, que es la altura máxima que alcanza la bola, ¿y qué pasa en ese punto? La velocidad se hace 0. Se detiene. Pueden sacar fotos, ustedes van a ver que en un instante se detiene. Y a partir de ese instante, ¿qué hace? Cuando se detuvo, empieza a caer. Cuando cae, la velocidad, ¿cómo es? Hacia abajo, por lo tanto es negativa. Ocurre acá, este tema. Y empieza a aumentar sin límite en forma negativa, o sea, hacia abajo. Recuerden una cosa que ya lo dije, la velocidad no es positiva o negativa en el sentido positivo o negativo del término matemático. ¿Qué implica que sea positiva o negativa? Simplemente para dónde apunta el vector, nada más. Ya lo dije y lo repito. ¿Qué va más rápido? ¿Un coche a menos 60 o a menos 40? Piensen. Más rápido va un coche a menos 60. Un coche a menos 60 pasa uno que va a menos 40. ¿Qué significa menos 40 o menos 60? Que ambos van en sentido contrario al eje que alguien convencionalmente puso. Por ejemplo, si el eje sale de Trelew y va hacia el norte, si yo voy a 60 y otro va a 40, digo, bueno, yo voy a más 60 y el otro auto va a más 40 y lo paso, porque voy en el sentido positivo del eje. Ahora, si los dos venimos de Madrid a Trelew, ¿qué va a pasar? Venimos hacia Trelew, hacia el sur, y el eje va hacia el norte. Por lo tanto, yo voy a menos 60 y él va a menos 40. ¿Quién va más rápido? Voy yo, que voy a menos 60. ¿Se entiende? Para comparar velocidad tengo que comparar módulos. El menos no indica un valor de la velocidad, sino solamente sentido. ¿Está claro? En matemática no es así, ya lo dije. Menos 40 es más grande que menos 60, desde el punto de vista de números negativos. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el menos es parte del número negativo. Menos 60, menos 40 es parte del número. En física no es así. El menos indica el sentido nada más. ¿Está claro? Por eso hablar de velocidad negativa en el sentido matemático del término, del número, es absurdo, ¿no? Nadie puede ir más lento que 0. ¿Está claro, no? Entonces el menos, repito, indica el sentido. Por lo tanto, la velocidad es positiva. ¿Y qué va pasando entonces cuando va subiendo? Va disminuyendo, como ustedes ven. Y cuando va cayendo, ¿qué va haciendo? Va aumentando. ¿Sí? ¿Está claro? Aunque sea negativo, aumenta, por supuesto. Recuerden que el negativo indica solamente que va en sentido contrario al eje. ¿Qué decimos entonces? Que cuando sube el movimiento es desacelerado, porque la velocidad va disminuyendo, y cuando cae el movimiento es acelerado, porque aumenta la velocidad. ¿Ok? Entonces, que sea acelerado o desacelerado depende
de cómo cambia la velocidad. Si la velocidad va disminuyendo, el movimiento es desacelerado. Si la velocidad va aumentando, el movimiento es acelerado. No tiene nada que ver con el sentido de la aceleración, como ustedes ven. Solamente depende cómo varía la velocidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a decir? Que esto representa exactamente mi modelo. Fíjense que en este punto, entonces, ese punto es donde la velocidad se hace cero y voy a llamar que este es el tiempo, por ejemplo, de altura máxima. Este tiempo especial que está acá es el tiempo que alcanza la altura máxima. Ahí la bola se detiene y luego empieza a caer. ¿Sí? Bueno, esto empieza a caer, en un punto va a... ¿Qué va a pasar? Va a tener la velocidad igual que tenía en módulo, pero en sentido contrario. O sea que va a empezar a caer y va a acelerar hasta que va a llegar a un punto porque va a alcanzar la misma velocidad que tenía cuando salió. Vamos a ver qué punto es ese. Y después sigue aumentando la velocidad, por supuesto, ¿no? Hasta, bueno, si no hay límite va a seguir aumentando. ¿Ok? Bien. ¿Cómo trazo ahora el gráfico de la posición? Es un poco más complicado, como ustedes ven. Es una parábola. ¿Sí? ¿De dónde parte la parábola? Para t igual a 0 parte en I0. Está ahí. Ahora, ¿cómo puedo trazar la parábola? Primero, tengo una clave, que es que el término cuadrático es negativo. Por lo tanto, la concavidad es hacia abajo. ¿Sí? Bien. ¿Dónde estará el vértice de la parábola? Otra pregunta del millón. El vértice de la parábola está en un punto donde... ¿Cómo es el vértice? La derivada en el vértice de la parábola, ¿cuánto vale? Vale 0. Eso de matemáticas, ¿no? La parábola, en este caso, vamos a que la tiro así nomás de la parábola. ¿Qué pasa en el vértice? Que sería ese punto. ¿Cuánto vale la derivada? Vale 0, ¿no? El vértice de la parábola, la derivada vale 0. Eso lo sabemos, ¿no? De matemáticas. ¿Y qué es la derivada de la parábola? ¿La parábola qué representa? La posición. Y la derivada de la parábola será, entonces, la derivada de la posición. ¿Me siguen? Si la derivada de la posición es 0, ¿qué significa? Que la velocidad en ese punto vale 0, porque la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, el vértice de la parábola, ¿dónde tiene que coincidir? Con la velocidad 0. ¿Está claro? En una palabra, si esta es la posición, ¿esto qué es? La derivada, ya sabemos, ¿no? La velocidad, ¿qué es? La derivada de la posición, o en este caso, perdón, va a ser de I, ¿no? De I de t. Esta es la derivada de esa. Por lo tanto, como ustedes ven, aquí ¿qué derivada tengo? Positiva. Y aquí ¿qué derivada tengo? La derivada de la parábola es 0, como ustedes ven. Y acá ¿qué tengo? A partir de este lado ¿qué tengo? Derivada negativa, como ustedes ven. Esto es entonces la derivada de esto. ¿Ok? Hace un ratito interpretamos al revés, ¿no? ¿Se acuerdan? La integral, el área bajo la curva. Acá que estoy interpretando la otra propiedad que tiene. La velocidad es la derivada de la posición. Repito, anteriormente que era la posición en la integral de la velocidad. ¿Ven? Puedo interpretarlo de diversas maneras. Entonces, repito, acá, en este punto, ahí arranca. Velocidad positiva, derivada positiva. La velocidad disminuye, la velocidad de la pendiente disminuye hasta que en ese punto la pendiente vale 0, que indica acá la pendiente 0. Y a partir de ese momento la pendiente empieza a aumentar negativamente sin límite. ¿Está claro? De esa manera entonces yo determino que acá tengo el vértice y acá tengo el punto de partida. Entonces trazo el arco de parábola. Por simetría, como ustedes saben, ¿qué va a pasar? Que este punto respecto a este, cuando, digamos, por la simetría de la parábola, este punto es igual a esta distancia es igual a esta, ¿sí? Por simetría. Entonces, ¿qué significa? Que este punto que está acá, si esto es el tiempo, de altura máxima, como dije recién, ¿esto qué es? 2 veces el tiempo de altura máxima. ¿Por qué digo que es 2 veces? Insisto, por la simetría de la parábola. Si este tiempo alcanzó de acá hasta el vértice, cuando alcance la misma altura, la misma función de altura, de posición, este tiempo es igual a esto, por simetría de la parábola. Y además, ¿cómo va a ser la velocidad? Si la parábola es así, esta pendiente en módulo es igual a esta, como ustedes ven, entonces las velocidades son iguales en módulo. Por eso entonces justifico que justamente en este punto la pendiente es menos de 0. Es igual que esta, en módulo, la pendiente. Acá es positiva y acá es negativa. Entonces justifico cómo puedo dibujar la parábola. ¿Ven ustedes? Repito, parto de un punto, me fijo dónde está el vértice, después me fijo dónde está el punto simétrico. Esto es igual.
y entonces de esa manera construyo todos los gráficos correspondientes de parábola y de recta. Esto que es aplicar las propiedades, entonces, todas matemáticas de la parábola, de la recta, y una es la derivada de la otra. ¿Ok? ¿Qué indica entonces esto? Una cosa muy interesante, que cuando el móvil está en la posición I0 de nuevo, que vuelve mi mano, subió y bajó, la velocidad ¿cómo es? Es la misma en módulo, pero de distinto sentido. Esa es la conclusión que saco mirando los gráficos. Entonces yo tiro la pelota, cuando vuelve a mi mano, tiene el mismo módulo de velocidad. Distinto sentido. Va a ser hacia abajo, antes era para arriba. Ojo, una cosa también importante. La velocidad no es la misma. Para que la velocidad sea igual, cuando dice una velocidad es igual a otra, la velocidad es un vector. Si un vector es igual a otro, ¿qué tiene que tener? Sus tres propiedades iguales. Dirección, sentido y módulo iguales. Si falla alguna, no son iguales. Cualquiera de las tres que falle, no es igual. Por lo tanto, la velocidad de partida no es igual que la velocidad cuando vuelve a mi mano. Desde el punto de vista vectorial, no es igual. Porque, aunque la dirección es la misma y el módulo es el mismo, no es lo mismo el sentido. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista formal, no es igual. No digamos que la velocidad es igual. Hay que aclarar lo que es igual que es el módulo. Esto es muy importante porque tenemos que distinguir cuando la velocidad cambia. Una velocidad que cambie puede cambiar en módulo, dirección o sentido. En una, dos o tres cosas, no hay ningún problema. Pero tiene que cambiar por lo menos en una. No necesariamente a veces cambia, como en este caso, en módulo, sino que el módulo es el mismo, en viaje de ida y vuelta el módulo es el mismo, como ustedes ven, que cambia entonces el sentido. Pero entonces la velocidad es distinta, no es la misma, como velocidad vectorial. A lo sumo entonces, insisto, tenemos que decir módulo igual. Bien, de esta manera entonces, y vemos también acá que la pelota llega a una altura máxima, luego pasa por mi mano y después sigue bajando, por supuesto, sin límite. Por supuesto que si hubiera un piso, como está acá, ¿sí? Bueno, lógicamente acá, ¿qué pasaría? Cuando esto vale 0 y vale 0, ahí se estrella con respecto al piso, ¿no? Bueno, yo no dije que se estrellara, supongamos que esto hubiera un precipicio acá, podría seguir bajando sin límite, ¿no? Obviamente, si no, bueno, el movimiento terminaría cuando se estrella contra el piso, ¿ok? Terminaría ahí, en ese tiempo final. ¿Ok? Bien, ahora una vez que ya interpretamos esto, podemos entonces empezar con las ecuaciones.